No me deja, estoy como la otra vez. Ahí va. Muy bien. Ahí abajo lo tenía. Ah, Sí, ya está, ya estamos. Vamos a correr todo. Y acá estamos en nuestro curso inicial de jardinería, módulo 6, jardines indoor, o sea, jardines detrás de la puerta. En principio, se denomina planta de interior a cualquier especie vegetal cultivada en lugares bajo techo, como casas y oficinas. En su gran mayoría son variedades de climas tropicales que se aclimatan en entornos geográficos ajenos gracias a que el cultivo en interior les proporciona las condiciones adecuadas. No hay que confundirlas con algunas plantas de balcón o de jardín que se ubican en interiores temporalmente, pero que para subsistir requieren periodos más largos al exterior. Este tipo de plantas se cultivan normalmente con propósitos decorativos o por razones de salud, como purificadores de aire, y pueden agruparse recreando ambientes selváticos en invernaderos y miradores acristalados. Entonces, en esta, primer, eh, en esta primera imagen vemos plantas bellísimas. Dije que no iba a dar el catálogo de plantas, eso se lo voy a copiar y se lo envío a todas por el chat. Eh, pero lo fundamental acá es tener presente que la planta de interior realmente como tal no existe, sino que es una planta que responde o que surge naturalmente en un clima de tipo tropical, y eso está relacionándonos con la temperatura, pero además en zonas o en situaciones de sombra o de media sombra, y que si bien el sol les llega filtrado a través de otras plantas que son superiores a ellas en altura o muy circunstancialmente, pero no todo el día expuestas al sol. Entonces, son plantas aclimatadas a un entorno artificialmente y que no es el que se encuentra en la naturaleza. Los principales factores que deberían considerarse en este tipo de plantas, y son los que vamos a ver, son la humedad del suelo, la luz, la humedad ambiental, la temperatura, los fertilizantes, el enmacetado y el control de plagas. Esta es la primera parte que vamos a ver en principio. Y vemos la humedad del suelo. Tanto el exceso como la escasez de riego pueden ir en detrimento de la planta. La mejor forma de determinar si una planta necesita riego es comprobar la humedad del suelo. Y la naturaleza nos ha provisto de un detector de humedad. ¿Y cuál es ese detector? Un dedo ligeramente apretando el sustrato. Esa sería la forma más rápida, más directa, más próxima de descubrir si está suficientemente húmedo el sustrato para que la planta no sufra el estrés de falta de agua. Pero realmente también nos puede determinar que esa planta tiene exceso de agua. Y esto antes de llegar a otros indicadores que nos lo van a dar las hojas, por ejemplo, con su color y con su porte. El otro factor que debemos considerar es la luz. Recordamos de módulos anteriores que a través del proceso de fotosíntesis las plantas convierten la energía solar en energía química, lo cual las hace crecer. Los dos importantes factores a la hora de proporcionar luz a una planta son la intensidad y la duración. Es por esa razón, cuando decimos intensidad,
que debemos reconocer que la mayoría de las plantas que estamos nosotros colocando en el interior o que se adaptan a la vida en el interior de las casas o de una oficina, la mayoría de esas plantas no están preparadas para recibir el sol directo y durante mucho tiempo. Generalmente deben recibir la luz en forma filtrada a través de cristales, a través de ventanas o retiradas justamente de esa posibilidad de recibir la luz en forma directa. Y por el otro lado, la duración. ¿Cuánto tiempo están preparadas para recibir mucha luminosidad? Ya ni siquiera demasiada el sol directo, sino cuánto tiempo pueden recibir mucha luminosidad. Y ustedes me van a decir, bueno, de pronto esta planta necesita más luz, esto, lo otro, aquello, pero no consigo en mi departamento o en mi casa, no hay un lugar en donde esté lo suficientemente iluminado. Y acá vamos a la situación de vivero, en donde permanentemente ustedes van a ver que hay luces, o sea, el vivero no apaga las luces a la noche, permanentemente tiene un poco de luz encendido. Lo que es importante saber es a qué distancia se encuentra esa luz, por un lado, y qué tipo de luz, cuánto calor irradia, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo un foco intenso apuntando a la planta. Esto puede ser para un día de fiesta, de reunión o cuando vienen las visitas, pero no es bueno que un foco ilumine las plantas en forma permanente. El sustrato es otro elemento importante. Las plantas de interior se cultivan generalmente en suelos especiales llamados compost de enmacetado o sustrato enmacetado, no en tierra natural. Una buena mezcla de sustrato para macetas incluye acondicionadores de suelo que suministren a la planta nutrientes, soporte, drenaje y aireación adecuados. La mayoría de estos compost contienen una combinación de turba y vermiculita o perlita. La foto que tienen a la izquierda es, aparte de las botas, lo que está reflejando es a un suelo natural. Este justamente puede ser, ¿vieron cuando nosotros decimos es tierra negra, es buena tierra, esta es tierra bien, bárbaro? Eso no quiere decir que sea el tipo de tierra o el sustrato que le va a hacer bien a nuestras plantas de interior. Previo a eso, debiera prepararse ese sustrato para recibir a una planta acostumbrada a situaciones totalmente diferentes, que no son las del suelo natural. Las que hicieron conmigo el primer módulo recordarán que vimos clasificación de los sustratos. Lo traje aquí para volver a verlo justamente en una búsqueda, más vale en un recuerdo, como para ir relacionando todo lo que hemos visto. Este es el momento de preguntarnos entonces, de decir, bueno, esta planta o este conjunto de plantas no van a estar en el exterior. ¿Necesitan algún tipo de suelo en especial, ya que van a estar en el interior? Entonces, hablamos de distintos tipos de sustratos, en principio, sustratos químicamente inertes, y tenemos arena granítica o silícea, grava, roca volcánica, perlita, arcilla expandida, lana de roca. ¿Y qué quiere decir esto? Que son sustratos químicamente inertes que actúan como soporte de la planta, no forman parte ni intervienen en el proceso de absorción y fijación
de los nutrientes. Acá me di cuenta que hay una falta de ortografía, disculpen. Eh, o sea, estos elementos, estos sustratos químicamente inertes, no le aportan a la planta ningún elemento nutritivo, o sea, no tienen que ver con la nutrición, tienen que ver con darle la posibilidad al sustrato de que la planta extienda libremente sus raíces, de que exista una porosidad que favorezca justamente el desarrollo de raíces. Ustedes van a decir, bueno, pero también es importante el desarrollo del follaje, obvio, pero si no hay un buen desarrollo del soporte de la planta, un buen desarrollo de esas raíces con sus pelitos, no existe la posibilidad de absorber los nutrientes que necesita. ¿Por qué? Porque el suelo está compactado y cuando el suelo está compactado es como si pretendiéramos desarrollar una planta en un lugar, en una piedra, en una madera, es decir, sin nutrientes, pero además sin nutrientes, no tener nutrientes, no tener la posibilidad de recibir oxígeno, que es lo que necesita la planta para hacer o completar su proceso de fotosíntesis. Es a través de esta posibilidad que la planta logra reconvertir la energía solar en una energía nutritiva para crecer. Ahora, los sustratos químicamente activos, estos son otros, son turbas rubias y negras, cortezas de pino, vermiculita, compost, humus de lombriz, y podríamos agregar resaca, es decir, actúan de soporte de la planta también, pero cumplen la función de ser depósito de reserva de los nutrientes aportados mediante la fertilización. O sea, aquí sí estamos hablando de un sustrato, de un componente en el sustrato que va a soportar, en donde vamos a colocar la planta, de un componente que sí, además de actuar como soporte, la va a nutrir, le va a dar elementos minerales, por supuesto, minerales que, y no minerales, también elementos de detritos animales, que le va a permitir entonces alimentarse, que le va a permitir crecer, que le va a permitir ser fuerte. Y acá tenemos ejemplos fotográficos de los distintos tipos de sustratos. Cuando hablábamos de todos ellos, turba, corteza de pino, arcilla expandida, son esas pelotitas que se colocan, la vermiculita, acá no se ve muy bien, parece que tuviera raicitas, pero es un componente que se parece mucho a la mica, ¿no? Se parece mucho a ese tipo de material casi transparente. Obviamente el agua, si bien no va a ser el caso, o sí, ya lo vamos a ver, no quería adelantarlo, pero bueno, también es un sustrato posible. Ustedes van a decir el agua, pero el agua entonces, ¿cómo alimenta la planta? Actúa incuestionablemente como sustrato, como sostén, como contenedor de la planta. Y en la mayoría de los casos va a recibir la planta la nutrición en forma artificial. Después lo vamos a ver. Tenemos arenas, gravas y tierra volcánica. Las turbas, corteza de pino, fibra de coco, todos estos elementos pueden formar parte del sustrato que sostiene y alimenta a nuestras plantas. También les traje, esto forma parte de ese módulo inicial del módulo 1, las distintas mezclas de sustratos para llegar a las que nos interesa en este momento y para que ustedes hagan una comparación. Las plantas de interior entonces llevan como sustrato básico una parte de humus de lombriz o compost, una parte de perlita, una parte de turba, media de fibra de coco y media
de carbón vegetal. A ver, ustedes van a decir, es difícil de encontrar la fibra de coco. La fibra de coco cumpliría una labor también de sostén y puede ser reemplazada incrementando la turba o la perlita. El carbón vegetal, que es el carbón que nosotros conocemos, justamente además de darle una superficie en la cual se incrementa la posibilidad de oxigenación del sustrato, lo que va a favorecer es que absorba el exceso de humedad, que impida la generación de hongos. Esto es interesante de tomar en cuenta para, fíjense qué es lo que estamos buscando acá. No ir directamente a la planta de interior, se llama tal, se llama cual, tiene este color, tiene este tamaño. No, empecemos por el principio de buscar. Esto es lo que quiero que vayan viendo, como lo estamos planteando ahora. A ver, ¿cuál es el lugar? Antes de cuál es la planta. ¿Dónde quiero armar yo un pequeño jardín o un gran jardín o un algo? ¿En qué lugar? ¿En qué rincón? ¿Sobre qué cosa? Entonces, ¿qué va a necesitar esa planta para crecer sana y fuerte? Ya luego preguntamos cuál planta. El otro elemento que es importante es el de la temperatura. Venimos reconociendo distintos rangos de importancia en cuanto a cuáles son los factores que favorecen o no a las plantas su desarrollo en el interior. Y uno de ellos es la temperatura. La mayoría de las plantas de interior son especies tropicales, como habíamos dicho hace un ratito, seleccionadas por su adaptación al crecimiento en un clima que varía entre los 15 y los 25 grados. Y acá, atención, fíjense qué clima, entre 15 y 25 grados. No estamos pensando en temperaturas del invierno, ni estamos pensando en temperaturas del verano intenso. Estamos en un clima intermedio de otoño-primavera, en un clima intermedio para su buen desarrollo. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjense, debieran ubicarse protegidas de la acción directa de acondicionadores de aire, estufas o corrientes de aire. Entonces, cuando ustedes eligen el lugar para armar un jardincito, para armar un jardín, para poner una planta en el interior, lo primero que tienen que mirar, no digo si lo primero, lo segundo, lo tercero, porque vemos que estamos hablando de varias cosas, pero sí tienen que ver, en principio dijimos, la luz, entra el sol, no entra, tiene luminosidad, no tiene, y ahora estamos con la temperatura. Y cuando estamos con la temperatura, ¿qué tenemos que mirar? ¿Dónde está la estufa o dónde está el aire acondicionado? ¿Cómo va a caer ese chorro de aire o lo que expanda tanto la estufa como el acondicionador de aire en forma de calor o en forma de frío? ¿Va a caer directamente sobre la planta si yo la pongo ahí donde tenía pensado? Y esto no significa solamente cambiar de planta, significa tener presente de que esa planta no va a estar muy cómoda, la que sea, no va a estar muy cómoda. Por lo que acabamos de decir, son plantas que están adaptadas a desarrollarse con normalidad y bien dentro de los 15 y los 25 grados. No pensamos en los 30 grados donde ponemos el acondicionador de aire-calor durante el invierno, ni estamos pensando en los 13, 14 grados cuando queremos estar adentro del freezer en pleno verano. O sea, estamos hablando de una temperatura media. Las corrientes de aire. A veces también encontramos como muy interesante un lugar que o interesante o es el lugar en donde nosotros tenemos
corriente de aire que se genera entre una ventana y una puerta o entre dos ventanas. Y ahí, de pronto, con lo que tendríamos que jugar, si es que no hay otro lugar, con la altura de, de las plantas que pongamos. Ustedes pueden tener un muy interesante diseño de plantas de interior por debajo de esa posibilidad de corrientes de aire. O sea, son todos factores para tener en cuenta, por eso les decía que me gustaba o necesitábamos no solo qué plantas elegían, sino dónde las iban a poner. Y tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la luz. Fertilizantes es el otro factor que vamos a ver. En condiciones de enmacetado, y acá decimos enmacetado no solo porque esté en una maceta, sino que esté de pronto, vamos a ver distintas alternativas, pero estamos refiriéndonos a que no son plantas que vamos a poner en tierra, en un jardín, son plantas que vamos a poner en un tipo de recipiente en el cual los nutrientes de la tierra se van a ir agotando al cabo del tiempo. Los fertilizantes suministrarán entonces los nutrientes artificialmente. O sea, si yo pongo una planta en un jardín, puedo pensar medianamente que el jardín, los animalitos, las hojitas, etcétera, van a ir manteniendo un nivel nutritivo para nuestras plantas. Pero si yo la pongo en un recipiente del tamaño que sea y el material que quieran, pero lo pongo en algo que contenga mi planta, pero que está cerrada, que está encapsulada en cuanto a que no tiene contacto ni posibilidad de nutrirse a no ser que yo se lo provea y de qué forma, artificialmente. Sin embargo, y acá viene la objeción, añadir fertilizantes innecesariamente puede ser perjudicial para la planta, por lo que hay que considerar algunos síntomas como crecimiento lento, amarillamiento de las hojas o caída de hojas nuevas para juzgar si el abonado es necesario, por un lado, o innecesario, por el otro. Son las dos cosas. O sea, a ver, hay personas, yo siempre digo que hay plantas que perdemos, algunas por indiferencia y otras las perdemos por exceso de amor y dedicación. Entonces, de pronto, hay personas que sienten como el mandato de nutrir las plantas y le pone fertilizante y de pronto lo que obtiene es una super planta que en poco tiempo va a agotar toda su posibilidad de desarrollo. Es como si nosotros estuviéramos generando una planta adicta, adicta a los químicos que le ponemos para nutrirla. Va a desarrollar mucho músculo, pero en algún momento esa planta va a tocar a su fin por exceso justamente de, eh, de nutrientes, pero nutrientes artificiales, ¿no es cierto? No estamos hablando de nutrientes naturales, nutrientes artificiales. Las hojas en principio son las primeras que, tal como dijimos con respecto al agua, son las primeras que van a demostrar que algo pasa, que algo no pasa también. Y es lo que justamente esa observación nos va a ir marcando el compás de nutrición que necesita nuestra planta. Es preferible una fertilización natural, renovando ligeramente el sustrato de la maceta, o usar fertilizantes de liberación lenta que suministrarán nutrientes cuando la planta lo requiera. Entonces, hay una manera de fertilizar. No es tanto fertilizar cuando decimos renovar una capa de la tierra. O sea, cuando empieza la nueva temporada, ustedes lo que pueden hacer es suavemente, sin mortificar demasiado las raíces, ir sacando una capa de tierra superficial,
un poco más profunda, despacio, con calma y con entusiasmo, un poco más profunda, y esa tierra renovar el sustrato con un sustrato nuevo, fresco, preparado, que iremos integrando también suavemente con el resto de la planta, de la maceta. Si la maceta o el contenedor no es muy grande, directamente lo que podemos hacer es extraer, escúchenme bien, extraer la planta, lavar las raíces y renovar completamente el suelo, como si estuviéramos plantándola otra vez, ¿sí? Esto no significa que está dado por un cambio de maceta, está dado por una renovación del sustrato que conviene para nutrir a nuestra planta. Los fertilizantes que son químicos y de liberación lenta son realmente muy buenos. A veces tenemos un espacio que es poco importante. Esto generalmente se da no en departamentos, sí puede darse en una casa y ahora vamos a ver un ejemplo que sin estar en el jardín está planteado arquitectónicamente como una porción del jardín, como que el jardín entra a el espacio interior y está planteado como una jardinera de dimensiones importantes a ras del, bueno, ya lo vamos a ver en un ratito, pero justamente está planteado de tal manera que nosotros nos imaginamos que es un jardín, pero en definitiva tiene base, fondo, techo, no, la que no tiene techo, pero sí, es como si fuera una pileta de cemento en donde le pusieron tierra y ahí le pusieron plantas. En este caso, necesita que las fertilicemos. No vamos a sacar todo, no vamos a sacar solamente una parte. Lo que le vamos a poner es, sí, renovación de una parte del sustrato y le vamos a poner fertilizantes de liberación lenta. Son aperdigonados y sumamente útiles. ¿Por qué? Porque no van a quemar las raíces, que es lo que hacen algunos fertilizantes preparados para el campo, no para lo que estamos hablando. El otro tema es el tamaño de las macetas. Este es un factor importante a considerar, porque una maceta demasiado grande provocará el enfermamiento o que las raíces se enfermen debido al exceso de humedad retenida en el sustrato. Mientras que una maceta demasiado pequeña restringirá el crecimiento de la planta. En general, una planta puede permanecer en la misma maceta durante aproximadamente 2 años. Como consejo para plantas de interior, estamos hablando, si ustedes quieren una planta grande en el interior, cómprenla grande. Entonces, la instalan y sobre esa base ya tienen el espacio ganado, ya tienen la superficie que quieren adornar y la maceta correspondiente a la planta que acaban de comprar. Ahí no hay errores. Si por el contrario lo que ustedes compran, supongamos que atendiendo a los precios que ya conocemos, si lo que ustedes compran es una planta pequeña, piensen que cada 2 años van a ir creciendo también en maceta, pero no arranquen con la maceta grande no, van acompañando el crecimiento de la planta. Es como que la planta necesita que sus raíces toquen pared, crece para arriba y entonces luego ustedes ya se van a dar cuenta mirando las hojitas, ya cambian de maceta y otra vez se produce el mismo efecto. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto es lo que logra el crecimiento de la planta. Parece un poco que, como que no funcionara así. Sin embargo, si ustedes ponen una planta en una maceta muy grande, va a tender a desarrollar más raíces que follaje, porque la planta lo que tiende es como si tuviera una misión, como si le estuviéramos dando un mensaje, llena la maceta, no el espacio aéreo. Entonces,
van a tener una planta con mucha raíz, pero no un follaje hacia arriba, no un follaje, sí estará sana, todo lo que quieran, pero no va a crecer todo lo que ustedes esperaban que creciera, hacia arriba. Hacia adentro va a tener mucha raíz, seguramente. Entonces, si ustedes compran una planta, van a ir acompañándola en su crecimiento cada 2 años. Y si no, directamente compren la grande. ¿Qué tema? Miren lo que se viene ahora. La limpieza de hojas. Bueno, como se dieron cuenta, todavía no les dije el nombre de ninguna. Y vamos a terminar esta reunión sin que sepan el nombre de ninguna. Porque cuando uno se fija en los nombres, termina pensando más en el nombre, termina pensando más en cuál planta y no en qué cuidados. Ese es un poco el objetivo que tengo en este módulo. Estamos pensando en diseño, por un lado, y además mantenimiento de las plantas de interior, de todas. Entonces, ahora tocamos un tema que es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque las plantas funcionan y funcionan en su proceso natural, en su proceso vital, a través de las hojas. ¿Recuerdan en el módulo 1 cuando decíamos que las hojas tenían dispositivos que captaban la luz solar, que esa luz solar la convertían químicamente en nutriente? Entonces, todo ese proceso de la hoja a la raíz y de la raíz a la hoja, que atraviesa toda la planta de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, tiene como punto inicial y como punto terminal la hoja. Ahora, si la hoja está sucia, y sucia no es por una falta de atención de ustedes, sucia es porque en el aire existe un polvillo que podrán manejar o no, pero que existe un polvillo a raíz de que se barre, de que se limpia, de que se camina, de que se abren ventanas y que entra el afuera. Entonces, ese polvillo se deposita en las hojas. Si se deposita en las hojas y ustedes y la planta tiene las hojitas sucias o muy tapadas con el polvillo, hay que limpiarlas, no tanto para que brillen, no, para que realmente estén sanas, para que puedan realizar su proceso de fotosíntesis completo y puedan nutrirse y crecer. En este caso, tenemos una plantita que la particularidad que tiene, porque esto es lo que tenemos que entrar en ese detalle, es que es hoja rugosa y peluda. Entonces, a las plantitas con hoja rugosa y peluda, ¿cómo le limpio las hojas? Fíjense, con un pincelito viejito, un pincelito que no las agreda, pero sí que permita barrer, esa es justamente la idea, barrer el polvillo que tapa las hojas. Y acá tenemos otro caso en donde el tipo de hoja es más abierta, es una hoja más plena, no tiene tanta rugosidad y entonces sí nos permite limpiarla, lo repito, no porque me haya olvidado que lo dije, limpiarla con un trapito, un trapo que no le deje, ¿cómo es? Pelucita, sino un trapo de algodón, trapo, con un poco de agua, con un poquito de agua o con una esponja. Las hojas más grandes, más gruesas, más formadas, eh, pueden ser limpiadas sostenidas con una mano y pueden ser limpiadas, este señor es zurdo, me parece, la sostiene con la mano derecha y la limpia con la mano izquierda. Yo lo habría hecho al revés. El de al lado, fíjese que lo hace distinto. Bueno, curiosidades de las fotos. Pero sí es importante, por un lado el trapo, por otro lado la esponja. ¿Y esto de qué va a depender? ¿De cuál es mejor? No, de cuál es el que le conviene más o es más útil con el tipo de hoja que nosotras queremos limpiar. Entonces acá vamos al detalle. La limpieza de hojas grandes se realiza con un paño suave
o esponja humedecida con un poco de agua. Se escurre y limpia cada hoja con delicadeza. Si está muy pegado el polvo, y acá atención que esto es un tip importante, hay dos elementos. Si está muy pegado el polvo, se puede usar agua jabonosa muy diluida y aclarar luego con otro paño, o sea, un doble lavado. Por un lado le pongo agua jabonosa, ¿y qué es? ¿Con detergente? Y no, si tienen jabón blanco, con jabón blanco ralladito, hacen un poco de espuma, sumergen ahí el trapo y se lo pasan a la hoja. Y luego que con un trapo con agua limpia, vuelven a pasar sobre la hoja y ya está. ¿Eh? También otro tip. También se puede usar vinagre blanco diluido en 2 partes de agua. A veces no es polvillo, sino que es como una grasitud lo que tienen las hojas. Se da más en el exterior que en el interior, pero supongamos que pudiera darse en el interior, no porque sean hongos, no porque sea fumagina, no estoy hablando de ningún tipo de peste, estoy hablando de una grasitud. Supongamos que tenemos nosotros plantitas muy bonitas, muy lindas, etcétera, en la cocina, se da, corresponde, o corresponde no, pero bueno, quedan muy lindas. Entonces, necesariamente si se cocina, va o puede tener un poco de grasitud propia del ambiente en el que se encuentran. Entonces, con una, una medida de vinagre diluida en 2 de agua, también le pasan el trapito despacito y luego terminan con otro trapito o esponja, dependerá del tipo de hoja, eh, ya sin vinagre para terminar y secarla. ¿Por qué? Además de sacar la grasitud, actúa como bactericida. Tip. Bueno, vamos a hacernos unos 5 minutos. ¿Cómo vamos? Bien, nos tomamos 5 minutitos y volvemos con la otra parte. Yo voy a tomar un vasito de agua. Chao. Diseño y ubicación. Acá eh, vamos a ver distintas alternativas, inclusive llegar a las más contemporáneas, que todavía me siguen sorprendiendo y estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Pero bueno, empezamos. Tenemos un diseño o una ubicación clásica y es la que tiene que ver con nuestras macetas en las ventanas. En algunos casos dijimos que favorecen el desarrollo de la planta porque la planta acepta la luminosidad o necesita mucha luminosidad. En el ejemplo de la izquierda, más allá que podemos sospechar que son, fíjense lo que les voy a decir, plantas de visita, o sea, las plantas que uno pone en el interior de la casa cuando van a venir visitas o la quieren tener linda o quieren de pronto que eso sea un lugar mágico, aunque sea por poco tiempo. Entonces, uno pone plantas con flores. Muy pocas plantas de interior dan flores en el interior, ¿sí? Sí, uno puede poner una planta con flores que preparó en el exterior y que cuando abren las ponen adentro de la casa para que hagan su ciclo completo, alegrándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sobreviven ni hacen todo el proceso de floración en el interior, ¿sí? No estamos hablando, y acá es la primera que digo, la Spathiphyllum, que es la calita esa chiquitita, esa la forma en el interior. La Saint Paula, o sea,
esa también puede llegar a formarla en el interior. Pero aquí vemos azaleas, vemos crisantemos, vemos una serie de plantitas con flor en el lado izquierdo que no las han formado adentro, las pusieron adentro, que es distinto. No obstante, estamos hablando aquí de colocación, de ubicación, y es una ubicación clásica, adelante de una ventana, ya sea plantas pequeñas o la maceta, ¿sí? Con su palmera, luciéndose en un hermoso living o en un living clásico. En este caso, también tenemos ubicaciones que son debajo de una escalera, frente a una ventana, pero redondeando un lugar que es como para ser un punto focal dentro de la casa. La aralia, que está a la izquierda, es una aralia elegantísima. En el interior, yo le he visto, chicas, un árbol de casi 5 metros, y en el exterior. Es de rápido crecimiento y tiene la particularidad, miren, la única que les nombro, ¿no? Se escapó el ficus. Pero, ¿por qué? Porque esta planta en el interior es de color negro, un negro brillante, un negro fantástico. Y cuando ustedes la llevan al exterior e inclusive la pueden plantar y sobrevive espléndida, se torna de un verde medio. Es insólito, pero es así y poderosa, ¿no? Es una planta realmente de muy buena presencia. Pero en el interior, además, tiene ese atractivo. Es negra y brillante. ¿Mm? Tenemos otras posiciones clásicas, como seguimos frente a las ventanas. Lo que está cambiando acá son los ambientes, en donde ponemos plantas más pequeñas, más grandes, pero son posiciones clásicas. Aquí también tenemos a la derecha en la cocina una mesa ratona, en donde buscamos, ven, yo lo que quisiera que me hicieran ustedes es así, imagínense un conjunto de 3, 4 plantas o aromáticas o, bueno, no les voy a hacer yo el trabajo práctico, pero piensen qué conjunto de plantas, no solo plantadas juntas, sino de pronto así, en una ambientación con macetitas, eh, podrían armar ustedes, pero sáquenle la foto también al lugar en donde la van a armar, ¿eh? Eso me interesa. En un baño. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, pero en un baño, no, no, no. Miren el espejo. Si ustedes se dan cuenta, allí hay una muy buena ventana. Ese baño tiene muy buena luz. Es un poco el detalle que uno a veces tiene que aprender a observar, ¿no? O sea, ese es un baño con muy buena luz que permite que realmente tenga esas plantas. Si ustedes piensan en lo que acabo de decir, miren, ahora lo traigo a colación. Hablábamos de humedad y hablábamos de la humedad allá cuando empezamos nuestra charla, de la humedad en el sustrato, pero también hablamos de la humedad en el ambiente, con lo cual los baños y las cocinas son muy buenos lugares para las plantas de interior. ¿M? ¿Por qué? Porque clásicamente hay humedad, o sea, son espacios que tienen humedad. Si a eso los acompaña la luz, excelente lugar para unas cuantas conocidas nuestras. A la derecha tenemos una ambientación, da la sensación de ser bastante moderna, pero digamos que es una ambientación clásica. Modernos son algunos muebles, pero es una ambientación clásica y lo que se ha buscado es que el interior y el exterior, divididos solamente por la ventana, pero se unan visualmente y entonces ustedes ven el jardín afuera y el jardín adentro, en el interior de la casa, acompañando un piano, acompañando un lugar
que podría ser muy estricto en cuanto al color del mobiliario, pero que las plantas le dan una cierta soltura. Estamos hablando de diseño, no sé si se dieron cuenta, ¿eh? Diseño y ambientación. No solamente estamos hablando de plantas de interior. Eso es algo que tenemos que degustar. Y cuando digo degustar, no es que les guste solamente, sino que tenemos que paladearlo. Es algo que nos da una característica a nuestras casas y habla de nosotros. Lo puse como clásico porque no está armado como algo con un diseño contemporáneo. Directamente son plantas que son enredaderas, pueden ser potus, pueden ser filodendros, pueden ser, en fin, que se pusieron en las dos columnas. Pero acá está el caso que yo les hablaba hace un ratito. Fíjense, hay un espacio con tierra, lo ven, izquierda y derecha, debajo de la escalera y a la derecha frente a la ventana. Esto puede hablar de dos tipos de plantas diferentes, con requerimientos de luz diferentes, pero con un engaño que es afín, vale la expresión. Esto no está en el jardín, esto está construido en un edificio, con lo cual debajo hay cemento, ¿sí? Entonces, me permito dudar que esa jardinera tenga más altura que la que vemos nosotros en ese zócalo. Con lo cual, también es cierto que si ustedes tienen un espacio así en sus casas, verifiquen la profundidad antes de pensar en cuál planta pongo. ¿Por qué? Porque si la planta que ustedes pongan necesita profundidad, su raíz necesita profundidad, no la va a tener. Entonces, es preferible que ustedes simulen una altura con una maceta que tenga que ver con el diseño del ambiente, pero que le permita a esa planta tener la altura que necesita. No sé si fui clara, pero esto es lo que quiero que piensen. Esas dos columnas son dos columnas y lo que tienen son dos enredaderas. Muy diferente habría sido si se les ocurrió, y si se les ocurrió se les secó, que hayan querido poner una palmera, que hayan querido poner un ficus, que hayan querido poner algo con raíz que empezó a distribuirse en ese espacio y hizo dos cosas, o pudo haber hecho dos cosas. Una rompió todo el piso, la otra se cayó. Entonces, para evitar esas dos conclusiones que se ven desde el principio, simulen una altura, simulen un espacio si verificaron que ese símil jardín no tiene más que esos 25 centímetros de zócalo. Por eso lo puse como algo tradicional y no demasiado contemporáneo, ¿no? Pero esta da y sirve como ejemplo a lo que decíamos hace un ratito. Y en este caso, si esto fuera, podría tener algún tipo de cubresuelo, no solo piedritas, pero si esto de pronto necesita algún tipo de requerimiento desde el punto de vista nutricional de las plantas, tendrían que ponerle algo químico, aperdigonado y de liberación lenta. Ahí viene justo el ejemplo que quería darles cuando hablamos de este tema. Y yo digo las dramáticas, es decir, dentro de lo que es la ubicación de las plantas en el interior y qué sé yo, es muy tradicional que se generaran estos espacios en donde había una maceta con características muy particulares en cuanto a su forma, en cuanto a su color o en cuanto a su tamaño, y que tuvieran una planta protagonista de todo el lugar. En este caso es un helecho magnífico, en el otro es un palmito, pero bueno, o es la maceta o es la planta las que tienen un protagonismo eh, tradicional, ya no tan moderno.
Y acá nos vamos a las nuevas instalaciones de interior. En algún momento yo les hablé, en algún momento, en otra charla, hablé de jardines verticales. Y el jardín vertical en el interior, yo creo que en este momento ha ganado espacio a lo que es la maceta, lo que es la jardinera, que normalmente se ponía en los edificios y en las casas. Vamos a ver varios ejemplos, pero bueno, esto es una construcción, es una instalación que tiene una estrategia muy particular, no son la de los bolsillos, sino que son unas material, una estructura que permite la colocación del sustrato, que tampoco es tierra, sino que es un sustrato especial, más artificial que natural, y le colocan la planta. La nutrición también es química, es artificial. Fíjense que esto no tiene la posibilidad cero, de recibir algún tipo bueno, de nutrición natural. No la puede tener, la pueden tener a través del riego, la pueden tener a través y el riego que es con mangueritas, etcétera. Pero bueno, esta es una manera innovadora de hablar y de pensar en plantas de interior. Esta es la entrada de un edificio donde también vemos que es toda una pared, es una pared verde. Y alguien les va a decir, y con justa razón, es una pared que le devuelve el espacio verde a la tierra. O sea, cuando se construye un edificio, disculpen, cuando se construye un edificio, hay un espacio verde que se pierde. Estas paredes verdes devolverían a la tierra, devolverían a la visual, a las personas, un espacio perdido en verde. También es una instalación, no es la maceta, es una instalación que está hecha por gente experta que asegura que ninguna de esas plantas se caiga y también asegura, nutriéndolas químicamente, que esas plantas se desarrollen. Este es otro edificio. Y acá me gustaría ya que alguna estuviera pensando como objeción. A ver, cuando hablamos de la colocación de plantas en el interior, no tenemos que olvidar alguna de las pautas básicas del diseño y es la proporción. Es justamente en el interior de las casas, departamentos, etcétera, en donde es necesario mantener la proporción en las plantas, sin llegar al caso de mortificarlas o demás. Esto parte de una buena selección. No puedo poner semejante planta como la que está aquí y permitirle que crezca con todo su potencial, porque la van a nutrir, va a crecer y va a tirar todo, ¿no es cierto? Ya ven, el helecho totalmente desmañado, queda precioso, no voy a decir que no, pero ya está perdiendo como construcción de plantas de interior, lo que está perdiendo es la proporcionalidad con el espacio que ocupan. Atención con eso. En este caso ya es un cuadro, ya no es la pared. Y el cuadro, que también tiene las mismas características constructivas en cuanto al mantenimiento, las plantas que se seleccionaron son más pequeñas, pero nuevamente son plantas de interior que no ocupan un espacio en el piso ni sobre los muebles, están sobre una pared ciega que fue dotada de elementos vivos que la hacen atractiva.
Inclusive el contraste con la piedra y la madera es todavía más atractivo. Aquí en un restaurante también se reemplaza la típica maceta con un, un cuadro verde, como lo vemos aquí, con distinto tipo de plantas. Sí, me permito en este caso reflexionar sobre cuál es la duración en un ambiente tan oscuro. Y a no ser que sea de noche, y estas plantas tienen escaso potencial. Si me permiten un momentito, ya vengo. Voy a tomar algo. Va exigiendo demasiado. Bueno, a lo que hacía referencia es a que, a no ser que sea de noche o que estén las persianas cerradas, la sobrevida de estas plantas en esta oscuridad que ha sido fotografiada, por más que tengan esas luces, es bastante relativo. Yo tengo que pensar, me permito pensar, que es de noche y hay luz que hace que esos cuadros estén realmente así en tan buenas condiciones. O que cada tanto los cambian. Así de simple. Y acá vemos otra situación. Ustedes me van a decir, ¿es un patio? Sí, es un patio. ¿Tiene agua? Sí, tiene agua. ¿Tiene pared? Sí, tiene pared. ¿Tiene techo? Sí, tiene techo. Con lo cual, estamos en el interior de una casa. O sea, este es un nuevo concepto en donde vemos, porque esas plantas se están colgando y están colgando de algún lado, están colgando del techo, vemos un nuevo concepto hasta de jardín. Este concepto nuevo, este concepto innovador de jardín, hace y convierte a una casa en mucho más segura. Hay dos puertas, fíjense, para entrar a la casa y hay un espacio que desde adentro permite que haya luz, privacidad y además verde. Muy interesante propuesta que quería traerles aquí para seguir desmistificando o descontracturando nuestro concepto de las plantas de interior o del jardín e interior en las plantas. Este es sí un jardín indoor. Bien clarito, está de este lado de la puerta. Y esto me pareció fantástico, que se los tenía que traer porque supera, y el que sigue totalmente, superan el concepto de jardín vertical. Ustedes lo que están viendo aquí, con los ojos no solo de la imaginación, sino con entrar en detalle, es un espacio que, fíjense, tiene agua, simula una cascada de plantas. Ustedes lo están viendo, pero que además esa cascada de plantas tiene piedra pegada, o sea, supera el concepto de jardín vertical. No es la cajita que tiene su plantita y que fue puesta una al ladito de la otra, todo prolijito, no. Acá lo que se hizo es una escenografía, porque no tiene otro nombre, con plantas naturales y bien mantenidas, porque esto no tiene un día, no tiene un mes, tiene mucho más de un año. Entonces, tiene agua, este agua no se ve que tenga una fuente, pero seguramente debe circular para no ser un agua estancada, obviamente. Entonces, esa agua se debe reciclar por aquí atrás, que vuelve a regar las plantas que tenemos aquí. Entonces, hay una corriente, un circuito que permite que esto no solamente se mantenga así, vital, sino que además tenga realmente un movimiento circular, reciclando el abastecimiento de nutrientes
y de agua y humedad a las plantas. Esto me pareció fantástico. ¿Y qué les cuento del que sigue? Que es un poco lo que utilicé como portada para este módulo. Supera otra vez el jardín vertical. Acá no hay una maceta abajo, ¿eh? Esto está en la pared. Esto da la sensación de que estamos adentro de una gruta, que estamos, fíjense, inclusive todo este manejo como de musgo, de un cubresuelo, es realmente excepcional el trabajo que han hecho con esta pared. En un edificio. Es una obra de arte viva y natural. Me pareció fantástico y creo que hacia allí estamos yendo. ¿Por qué? Porque se genera en este reciclado de nutrientes, de alimento para las plantas y a su vez de reabastecimiento se genera un círculo virtuoso y natural. Entonces llega un momento en que esto es un ecosistema que realmente se mantiene vivo y que tiene un escaso mantenimiento ajeno a él. ¿Mm? Se transforma en la gruta. Esto me pareció fantástico. Pero el musgo, insuperable. Está plantado, ¿eh? O sea, esto es musgo que se toma y se pega en una superficie lo suficientemente porosa como para adherirlo. ¿Eh? Muy interesante. Y acá también, otra vez. Miren la simulación o la realización, es una escenografía. Le dejé la escalera a la foto para que vieran que era adentro de una casa. Se construyó con material de obra, ¿eh? Está construido este civil muro con esa porosidad, con esa eh, rugosidad típica de la roca y dejado entre espacios porque surgen del volumen, del el avance y el retroceso en esta construcción, donde se colocaron las plantas tal como existe en la naturaleza. ¿Eh? O sea, por detrás de toda esta historia seguramente está el mismo enrejado, los mismos alimentadores con esas gomitas, con esas mangueras, está todo eso. Sin embargo, visualmente es una escenografía real y magnífica, que supera totalmente lo que habíamos visto al principio, que fueron las primeras realizaciones de los muros verticales, de las paredes verdes. Esto es realmente una pared. ¿De qué? De una gruta. Y ya cerrando toda nuestra charla, quise traerles otro avance en lo que son los jardines de interior, indoor, y son los jardines de cristal. Ah, sí, jardines de cristal. Todo eso que decimos, nos dieron un gajito, lo pusimos en agua y dio raíz. Bueno, hoy es un punto más hacia la planta de interior, en donde lo que se puede ver es de qué forma se desarrolla. ¿En qué medio? En agua. Esto, bueno, es mi jardín interior y bueno, fue un poco casual, un poco no tan casual, pero fue casual en el sentido después de una reunión nuestra, habían quedado, habíamos estado haciendo un taller y me quedó una ramita de esto, una ramita de lo otro, un atadito de aquello. Yo dije, bueno, lo pongo en agua y porque estamos en la época que estamos, empecé a ver que sacó raíz una, sacó raíz dos, sacó raíz. Ah, dije yo, estaba con este tema. Digo, vamos a ponerlo en estos frascos que son para exhibición, que son inclusive tazas y copas que ya no uso. Digo, vamos a armar algo que me alegre el corazón solo de verlo, o que vea cómo estas pequeñitas van haciendo su raíz. Bien, yo creo que esto es una manera de acompañar el crecimiento, acompañar a la naturaleza en su desarrollo, en su evolución. Luego le iré poniendo un poquito de tierra, luego le iré poniendo otro poquito más y terminarán en una maceta, pero esta etapa
tiene 2 meses. Esta etapa me encantó ver cómo progresaba. Y hay más. Esto es lo que vamos a ver en uno de nuestros futuros encuentros, que son los terrarios. Estos también son jardines de interior, ¿o no? Y tienen toda una estrategia de selección, si bien estos son más grandes, otras pueden ser más pequeños, pero también es toda una experiencia y una aventura nueva para todos. Y hasta aquí llegamos. ¿Ven las raíces? Así espero que hagamos nosotros también con el garden. Mucha raíz. Gracias. ¿Abro los micrófonos o le abro a medida que si hay No, pregunta que levanten la mano? si va a ser más ordenado. Sí. No, Bueno, no, deja de grabar, eso sí. Ya bueno, a ver, estamos. dejo de grabar, perfecto. Sí, sí.